Va que va. ¿Qué estuvimos viendo la clase pasada? La clase pasada estuvimos resolviendo este ejercicio, ¿sale? Donde nos pedían determinar voltajes, corrientes y resistencias, ¿sale? Voltajes, corrientes de todas las resistencias. En este circuito, un circuito mixto, donde teníamos 5 resistencias, ¿sale? ¿Qué fue lo que hicimos? Primero hay que reducir este circuito para irlo haciendo más y más pequeño, ¿sale? Siguiendo esta recomendación que hay que empezar por los elementos más alejados de la fuente, identificar cómo están conectados esos dos elementos, si están conectados en serie o en paralelo, ¿vale? Esos dos elementos se van a convertir en uno solo y dibujamos el circuito equivalente. En este caso, circuito equivalente 1. Otra vez volvemos a revisar cuáles son los dos elementos más alejados de la fuente, ¿sale? Identificamos la conexión, que en este caso es conexión en serie, y volvemos a reducir el circuito, es decir, estos dos resistencias se convierten en una sola, ¿vale? Y tenemos circuito equivalente 2. En circuito equivalente 2 repetimos el proceso, revisamos cuáles son los dos elementos más alejados, ya los identificamos, ahora nos fijamos cómo están conectados estos dos elementos, si están conectados en serie o en paralelo. En este caso nos dimos cuenta que están conectados en paralelo. Entonces estos dos resistencias equivalen a una sola, dibujamos el circuito equivalente 3 y otra vez buscamos, identificamos cuáles son los dos elementos más alejados, ya solamente nos quedan dos, no hay mucho de dónde escoger. Identificamos cómo es la conexión de estas dos resistencias. Tenemos un terminal en común, sin derivaciones, significa que estamos conectados en serie. Y hacemos un último circuito equivalente 4. ¿Va que va? En este punto es que empezamos a buscar los voltajes y corrientes, ¿vale? De todas mis resistencias. ¿Por dónde empezamos? Bueno, una vez que tenemos nuestro circuito equivalente 4, ¿vale? Pues de una vez hay que buscar el voltaje y corriente de esta resistencia equivalente total, ¿vale? El voltaje de esta resistencia total es el mismo voltaje que el de la fuente, que son 14 volts. Y para la corriente vamos a utilizar ley de Ohm, ¿vale? Voltaje de la resistencia total entre resistencia total. Sustituimos, hacemos las operaciones y encontramos 2 amperes para la corriente de esta resistencia total. Después de esto nos regresamos, ¿sale? Ahorita lo que habíamos hecho hasta ahorita era ir reduciendo poco a poco estos circuitos. Pues ahora nos vamos a ir regresando hasta que aparezca una resistencia que no esté combinada con otra. Nos regresamos y la primera que aparece, resistencia R1. Como resistencia R1 estaba conectada en serie con esta resistencia equivalente, significa que su corriente de estas dos resistencias es la misma, ¿vale? Y como estos dos circuitos equivalentes, ¿vale?, son los mismos, es decir, el voltaje y corriente entre estos puntitos de color rojo son los mismos voltajes y corrientes, ¿vale? Porque estamos hablando de circuitos equivalentes. Entonces, esta corriente de R1, corriente de R equivalente 2 a 5 va a ser la misma que corriente de R total. Entonces ya tenemos esta primer corriente. Con esta primer corriente utilizamos ley de Ohm para encontrar un primer voltaje, ¿vale? Después, otra vez, nos regresamos en nuestros circuitos equivalentes, buscamos una resistencia que no esté fusionada, encontramos R2. R2 está conectada en paralelo. Que esté conectado en paralelo con otra resistencia, resistencia 3, 4, 5, significa que estos voltajes van a ser iguales, ¿vale? Entonces por acá le ponemos que voltaje de R2 y voltaje de 3, 4, 5 son iguales. Pero
Como estamos hablando de circuitos equivalentes, voltajes y corrientes entre estos dos puntos, los puntitos de color naranja, ¿sale? Son los mismos voltajes y corrientes que estamos aplicando. Como aquí estamos hablando de voltajes, entonces aquí le vamos a poner que el voltaje de R2 y R345 es igual al voltaje del equivalente de 2 a 5, ¿sale? Es decir, el voltaje de esta resistencia equivalente que está en el circuito equivalente 3. Ese voltaje no lo conocemos, ¿sale? Pero podemos utilizar ley de Ohm para encontrar ese voltaje, que es con la resistencia equivalente, y la corriente que pasa por esta resistencia equivalente, que sí la conocemos del paso anterior. Entonces, solamente sustituimos, hacemos las operaciones y encontramos este voltaje. Con ese voltaje utilizamos ley de Ohm, ¿sale? Para encontrar la corriente de resistencia R2, sustituimos, hacemos operaciones, encontramos la corriente, ¿vale? Entonces ya tenemos resistencia R1 y resistencia R2. ¿Qué hacemos? Nos seguimos regresando en nuestros circuitos equivalentes hasta que aparezca una resistencia diferente que no esté combinada con otra, y la que aparece es R3. R3 está conectada en serie con otra resistencia, significa que sus corrientes son iguales, la corriente de R3 y la corriente de R45. Pero, como estamos hablando de circuitos equivalentes, circuito equivalente 1 y 2, estamos aplicando mismos voltajes y mismas corrientes entre los puntitos de color rojo, ¿sale? Como aquí tenemos ya una equivalencia de corrientes, pues lo que nos sirve decir es que corriente de R3, vamos a ver qué pusimos acá, corriente de R3 es igual a la corriente de R45, y por tratarse de un circuito equivalente de 2 en 1, o 2 con 1, la corriente de la resistencia equivalente 345 va a ser la misma. No la conocemos, pero la podemos conocer utilizando ley de Ohm con voltaje de la resistencia equivalente 345 y resistencia equivalente 345. Este voltaje lo conocimos en un paso anterior, entonces solamente hay que sustituir, hacer las operaciones y ya encontramos esta corriente. Para el voltaje de R3 utilizamos ley de Ohm, sustituimos, hacemos operaciones y ya está. ¿Sale? Ahora, siguiente paso, hay que volver en nuestros circuitos equivalentes, ¿vale? Hasta que aparezca una resistencia que no esté combinada, ¿sale? Ya conocemos voltajes y corrientes de R1, 2 y 3. En el siguiente circuito equivalente anterior tenemos R4 y R5 que no están combinadas, ¿vale? Estas dos están conectadas en paralelo, significa que sus voltajes son iguales, ¿vale? Pero también por tratarse de una equivalencia de circuitos, tenemos que los voltajes y corrientes aplicados entre estos dos puntitos de color naranja, tanto en circuito original como en circuito número 1, van a ser los mismos, lo que significa que también el voltaje de R45 que estamos aplicando aquí va a ser el mismo que voltaje de R4, voltaje de R5. Entonces, anotamos esto por acá. Voltaje de R4 igual a voltaje de R5 igual voltaje de resistencia equivalente 4,5. Este voltaje no lo conocemos, pero podemos aplicar ley de Ohm con su resistencia equivalente y la corriente que pasa por esta resistencia equivalente, ¿sale? Que no la conocíamos, pero la obtuvimos en un paso anterior. Entonces solamente hay que sustituir, hacer operaciones y ya está. Con este voltaje aplicamos ley de Ohm para encontrar las corrientes que nos faltaban y ya terminamos, ¿vale? Este procedimiento que seguimos en este ejercicio es el mismo procedimiento que seguimos en el ejemplo anterior, ¿sale? Solamente que esta vez lo hicimos un poquito más ordenado, ¿sale?
¿Dudas, compañeros? ¿Que se conectaron más? ¿Vale? En dado caso de que no se hayan dado cuenta, el día viernes publiqué la actividad 2, ¿sale? Un circuito mixto. Casi todos la vieron, 2 de ustedes la entregaron, ¿sale? Hoy es la fecha límite regular. Después, mañana se cierra, después de mañana ya no la pueden entregar, ¿sale? Entonces, para que lo tengan en consideración, hay que resolver un ejercicio, ¿sale? Está en un documento PDF, lo abrimos y tiene la misma forma que el que acabamos de resolver, pero con diferentes valores, ¿sale? Entonces, para resolver este circuito, se pueden basar en este ejemplo que hicimos, el ejemplo número 2, que hicimos el viernes, ¿sale? Y también recordarles que las notas de clase las encontramos en blog de notas. Blog de notas, primer parcial, ¿sale? Aquí las estoy enumerando dependiendo de la sesión que tuvimos, sesión 1, 2, 3, 4. La sesión del viernes fue la sesión 4. Aquí está como imagen todos los apuntes que hice ese día. Entonces aquí lo pueden revisar con más calma, ¿sale? O también se encuentra la lista de reproducción de YouTube, donde están todos, todos los videos de la clase 1, 2, 3, 4. Aquí podemos repetir la clase 4, o si no entramos en la clase del viernes, podemos entrar. ¿Ok va? Y eso más tarde. Ok, la reunión de hoy se llama Cableando Circuitos Mixtos, ¿sale? Ahorita como estamos trabajando a distancia, pues es difícil que hagamos eh, prácticas de manera física, ¿vale? Todo lo tenemos que hacer simulado. Y algo que es importante para esta materia es el que tengamos nosotros la habilidad para cablear cosas en nuestro protoboard, circuitos como estos, bueno, no como este, pero que podamos leer un diagrama y cablearlo en una proto, ¿vale? Sin mayor problema, ¿vale? Para esto vamos a utilizar un programita, ¿vale? En esta pestañita de archivos hay 2 carpetas: materiales de clase, grabaciones. En grabaciones están los videos de las clases por si no quieren ver lo de YouTube. Pero en materiales de clase hay 2 carpetas, una que dice libros y una que dice programas. En la que dice programas hay una que dice Friction 0.93664 PC. Este lo van a descargar y lo van a descomprimir, ¿sale? Ese no necesitan instalarlo. Así es un ejecutable. Así como lo descomprimen, ya lo pueden utilizar. Esta versión, la 9.3, fue la última que fue gratuita. Si intentamos descargar la versión más reciente de Friction, ya nos pide pagar, nos pide dinero y pues no estamos para eso. Esta versión nos sirve perfectamente para lo que queremos hacer, ¿sale? Entonces la descargamos, descomprimimos y ya la podemos utilizar, ¿sale? Cuando nosotros abrimos Friction, nos aparece este iconito, empieza a cargar componentes, se tarda un ratito en abrir y ya estamos listos para trabajar, ¿sale? Aquí tenemos varias pestañitas. La que nos interesa es la que dice protoboard, porque ahí tenemos la imagen de un protoboard, ¿sale? ¿Qué es lo que tiene
de especial este protoboard? ¿Sale? De su nombre en inglés, es una tabla para hacer prototipos. Algunos ya la conocen, tal vez algunos de ustedes no, ¿sale? Pero cuando regresemos a clases presenciales, va a ser importante que eh, tengamos una idea de cómo trabajar con estas cositas, ¿sale? Protoboard. ¿Qué es lo que tiene de especial? Si se fijan, tenemos un montón de puntitos, ¿sale? Cada uno de esos puntitos es para que nosotros conectemos una resistencia. ¿Qué se verá más? ¿Vale? Una resistencia o otros dispositivos que vamos a ver próximas clases, un capacitor, ¿vale? Pero, ¿cómo voy a saber en qué puntos que es que quiero conectar yo las cosas? ¿Sale? Pues debemos de entender lo siguiente. Con verde, ¿vale? Que cada una de estas columnas de puntitos, ¿vale? Por la parte de arriba no se ve, pero por la parte de abajo están conectados de manera interna, ¿sale? Uy, está ahí. Por la parte de abajo están conectados de manera interna. Aquí en medio tenemos un espacio que es un pequeño canal que separa las columnas de arriba con las de aquí abajo, ¿vale? Aquí vamos a poner una flechita. Tenemos unas conexiones en común, ¿sale? Y tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo tenemos dos canaletas, ¿vale? Dos canaletas, una de color azul o negro y otra de color rojo, ¿sale? Arriba y abajo. Esas están conectadas normalmente, ¿no? Porque hay algunas fotos que no, que tienen una separación en el medio, pero la mayoría están conectadas de manera horizontal, ¿sale? Es decir, toda esta línea, ¿sale? Uy, todos estos puntos que están siendo tocados por esta línea, están conectados en común. Ahora sí, ¿sale? Es decir, lo que conectemos en una parte de esta línea, pues va a ser lo mismo que si lo conectemos en otra parte de esta línea, ¿sale? Por ejemplo, vamos a agarrar una proto limpia y chiquita. ¿Sale? Ojo, solamente lo que está conectado por la línea, hay una conexión entre sí, ¿sale? No hay una conexión entre la línea azul y la línea roja, están separadas. ¿Por qué? Porque normalmente en esas líneas es donde nosotros conectamos nuestra fuente de alimentación, ¿sale? Donde conectamos nuestras pilitas, ¿lo que va? Ahora sí, por ejemplo, yo quiero cablear
Vamos a empezar con un circuito sencillito. Tenemos una fuente de alimentación, una resistencia, dos resistencias, tres resistencias. R1, R2, R3. Recordemos, esta fuente de alimentación tiene una polaridad más menos, ¿vale? Muy importante porque la mayoría, bueno, no, hay varios dispositivos electrónicos que son sensibles a una polaridad eléctrica. Si los conectamos al revés, en el mejor de los casos, nada más no funcionan, pero hay algunos otros que se pueden dañar, ¿sale? Entonces debemos de tener cuidado y tomar en cuenta esta polaridad. Las resistencias son de esos dispositivos que no les importa cómo los conectes, es decir, no tienen polaridad. Si lo conectan de una forma o al revés, no va a pasar nada, ¿sale? Entonces, recordemos, en estos canaletas, la parte superior y la parte inferior, eh, están conectados los de arriba con los de arriba, ¿vale? Y una cosa que queremos hacer es que exista una conexión, ¿sale? Entre las líneas de alimentación de la parte superior y las líneas de alimentación de la parte inferior, ¿sale? Yo en algún momento o cuando tenga mi fuente de alimentación, ¿sale? Vamos a conectar el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, ¿vale? Ya tenemos conectado esta parte, ¿sale? ¿Qué sigue? Tenemos una resistencia R1, ¿sale? Vamos a dibujarla. La voy a dibujar aquí, ¿sale? R1. Y luego uno de sus extremos lo voy a insertar en un puntito, el que sea, no importa mucho. El otro de los extremos también lo voy a insertar en otro puntito. Y ya tenemos conectada resistencia R1, ¿sale? Ahora tenemos conectada resistencia R2 y R3. Vamos a dibujar R2, pero aquí hay que anotar que R2 está conectada, ¿sale? Al mismo punto que uno de los terminales de R1. El otro terminal de R1 debe estar conectado a la fuente de alimentación. Entonces, de aquí de mi fuente de fuente de alimentación, tomo un cablecito y lo conectamos a esta misma columna, ¿sale? Recordemos que por columnas, estos puntitos están conectados en común. Entonces, da lo mismo si lo conecto a esta de aquí, que fue donde lo conecté, o si lo conecto más abajo. Vamos a ver si me deja borrar. O si lo conecto por acá, o si lo conecto más abajo, da lo mismo. Siempre que estemos en la misma columna, se trata de el mismo punto, la misma conexión, ¿sale? Entonces tomamos R2, lo conectamos en la misma columna donde termina R1 y dibujamos R2, perdón, y lo conectamos por acá, ¿sale? Este es R2. Del otro extremo de R2 está conectado a tierra, ¿sale? Entonces, de aquí, agarro un cablecito y lo conecto a tierra. R3, voy a dibujarla aquí, ¿vale? Todavía no está conectada.
pero nos fijamos que está conectado en paralelo con R2, ¿sale? Entonces sus patitas van a ir conectadas a donde está conectado R2, ¿sale? Puede ser algo así, es una forma, ¿vale? Ahora, ¿cómo se vería todo esto en FreeSync? En FreeSync, de la parte derecha, tenemos una barra con todos los componentes. De ahí hay una parte que dice componentes básicos. Ahí podemos tomar las resistencias. Si nosotros ubicamos el cursor encima de cada uno de estos componentes, nos muestra su nombre, ¿sale? Como este FreeSync está en inglés, pues me dice que se llama un resistor de 220 ohms. Aquí, si yo necesito, le puedo cambiar el valor en esta parte de aquí, ¿sale? Y como esta resistencia sigue el código de colores, pues le cambia el color para que corresponda al valor que nosotros le acabamos de dar, ¿sale? Entonces, vamos a hacer primero esta conexión entre positivo con positivo, ¿sale? Esto lo quiero de color rojo, ¿sale? Y esta conexión es algo que cuando tengamos protos les recomiendo que hagan con todos sus protos, porque hay veces que se nos acomoda más tomar la alimentación de los canales de arriba, ¿sale? De las líneas de arriba, o tomar alimentación de las líneas de alimentación de abajo, ¿sale? Entonces, conveniente que tengamos la misma alimentación, tanto arriba como abajo. Ok, entonces tenemos esta resistencia, ¿sale? Se fijan, cuando yo la voy arrastrando, se resaltan los puntos donde se va a conectar esta resistencia, ¿sale? Y me muestra aquí en color verde todos los lugares donde esa resistencia tiene conexión, ¿sale? Después si lo alcanzan a ver, esperemos que sí, ¿sale? Entonces quiero armar este circuito, vamos a armarlo. Ok, entonces esta resistencia que vamos a pensar que es resistencia R1, de uno de sus extremos está conectado al positivo de nuestra fuente de alimentación. Entonces simplemente tomamos uno de estos dos, ¿sale? Una recomendación para que no sufran mucho al momento de cablear diagramas es seguir la forma de mi diagrama, ¿sale? Entonces, si aquí el terminal que está del lado izquierdo está conectado a la alimentación, pues aquí también el que está del lado izquierdo vamos a conectarlo a alimentación, ¿sale? Le ponemos verde, voy a ponerle verde. No, así está bien. Ok, y luego en su otro puntito está conectada resistencia R2, entonces necesitamos jalar otra resistencia. A esta resistencia nosotros la podemos girar, ¿vale? Queremos girarla 90 grados, ¿vale? Y ya se encuentra de manera vertical, ¿vale? Entonces nosotros la podemos arrastrar y conectar, soltar donde nosotros queramos para que ahí tengamos una conexión.
queremos que tenga una conexión con R1, que es esta de aquí. Mira qué conveniente que le haya puesto esos nombres. ¿Vale? Entonces, aquí donde termina R1 ya está conectada con R2. ¿Vale? Y solamente nos falta que aquí en esta columna donde conectamos R2 haya una conexión a tierra. Entonces, de aquí tomamos un cablecito y lo conectamos a tierra. ¿Vale? Esto. R3, ¿sale? Está conectado en paralelo con R2, ¿sale? Aquí lo que vamos a hacer, la soltamos ahí donde sea para que se parezca a mi diagrama, ¿sale? Y luego tenemos que hacer una conexión entre esta conexión de color naranja, ¿sale? Los terminales de la resistencia R3 tienen que ir al mismo punto donde está conectada R2. Podemos hacer aquí un cablecito que venga de aquí para acá, ¿vale? Que venga de la columna o del mismo puntito donde está conectada R3 a donde está conectada R1 y R2, ¿sale? Y otra cosa que podemos hacer es que los terminales o los pines los podemos mover, ¿sale? Entonces, si este pin lo puedo mover para acá y también cuenta como conexión, ¿sale? Aquí, como es simulación, pues puede resultar cómodo hacer cablecitos, ¿sale? Colocar un montón de cablecitos, pero recordemos que cuando estemos con nuestra proto de veras, cada uno de estos cablecitos habrá que pelarlo, cortarlo del tamaño, pelarlo y acomodarlo, ¿sale? Entonces, eso también es otra cosa a considerar. Va que va. Y con esto ya tenemos nuestro primer diagrama en Frixin. Aquí tenemos, sí, con negro. Tenemos resistencia R1, resistencia R2 y resistencia R3. ¿Sale? Aquí, aunque parezca que no hay conexión, ¿sale? Entre la alimentación y R1, recordemos, toda esta columna se trata del mismo punto. Aquí, toda esta columna se trata del mismo punto. Tenemos un cablecito que viene hacia acá. Toda esta columna se trata del mismo punto. Y todo esto se trata del mismo punto. Entonces ya nomás con que nosotros conectemos nuestra alimentación. Recuerden, el rojo para el positivo y el negro o azul para el terminal negativo de mi fuente de alimentación. Entonces, por ejemplo, cablear un circuito como este, también lo podemos hacer. Vamos a hacer unos dos más y ya. Aquí si queremos hacer uno nuevo, pues le damos en nuevo o borramos este que hicimos ahorita. Queremos 1, 2, 3, 4 resistencias. Tenemos 1, 2, 3, 4 resistencias. Vamos a conectar R1 y R2. R1 la podemos conectar donde sea, ¿sale? Pero donde la pongamos, eso va a ser nuestro punto de referencia para conectar todo lo demás. Va a ser nuestro punto de referencia negro y rojo. Rojo.
¿Sale? Aquí en esta imagen le puse un ómetro, pero vamos a pensar que en lugar del ómetro tenemos una fuente de alimentación entre esos dos puntos. Entonces R1, la terminal que está del lado izquierdo, pues va a ir conectado al positivo de mi fuente de alimentación. ¿Sale? Entonces aquí donde tengo el terminal del lado izquierdo, pues vamos a agarrar un cablecito que venga al positivo. Después tengo R2. ¿Dónde estás acá? R2 que está conectado donde termina R1. Entonces agarro resistencia R2 y la puedo conectar así, justo donde termina, en la misma columna donde termina la resistencia R1. ¿Vale? Y como toda esa columna se trata del mismo punto, es como si aquí yo tuviera una conexión entre estas dos. ¿Sale? No la estamos viendo físicamente, pero por la parte de abajo hay una conexión entre estos dos puntitos. ¿Sale? Luego tenemos R3 que va hacia abajo. Vamos a agarrar R3. La giramos 90 grados. ¿Vale? Y ya tenemos la conexión de R1, R2 y R3. ¿Sale? Después tenemos resistencia R4. Vamos a dibujar esto. Mm, mm, qué interesante. Vamos a hacer primero esta conexión de R3 con el negativo de mi fuente de alimentación. Entonces aquí donde termina R3, le colocamos un cablecito negativo y ya está hecha esa conexión. Después tenemos R4, que aquí en el diagrama dice que va conectado a donde empieza resistencia R1 y donde termina resistencia R3. ¿Sale? Que serían este puntito y este otro. Tenemos varias formas de hacer esto. Una pudiera ser que lo acomodáramos así. ¿Sale? Y esta patita la jalamos y la conectamos hasta acá. ¿Sale? Ya tenemos este diagramita armado. Pero también podemos hacer lo siguiente. Fíjense, si observamos también el diagrama, esta resistencia R4 está conectado al positivo de la fuente de alimentación. Vamos aquí debería cambiarle color. ¿Qué tal rojo? Está conectado al positivo y también está conectada al negativo. ¿Sale? Entonces, en lugar de hacer unos malabares como los que hice aquí, también la eh, pude haber hecho algo así. ¿Sale? Conectamos uno al positivo. A ti no te quiere mover. Y otro al positivo. Uno al negativo, otro al positivo. ¿Sale? Aunque la recomendación que les voy a hacer, sobre todo si estamos empezando, es acomodar las cosas para que se parezca al diagrama. ¿Por qué? Porque si por alguna razón nuestro circuito no está funcionando, ¿sale? Si no está funcionando, la mayoría de las veces es porque conectamos algo mal. Conectamos algo donde no iba. Uno de estos puntitos de conexión, en lugar de ir en la columna correcta, lo conectamos en la columna de al lado. ¿Vale? Y si se fijan aquí, la columna de al lado se resaltó ahora en verde. Quiere decir que ahora tenemos una conexión en toda esta columna, pero no es la conexión que nosotros queremos. Necesitamos que este pin o esta terminal de esta resistencia R4 esté conectada en esta columna. ¿Sale? Entonces muchas veces los problemas son porque no conectamos adecuadamente. Este circuito que está en la parte derecha es el mismo, va a funcionar de la misma manera, pero si no tenemos mucha habilidad, pues nos va a costar trabajo identificar que se trata de este circuito.
¿Sale? Vamos a copiarlos y vamos a pegarlos por acá. Pues aquí tenemos de positivo a R1, luego R1 a R2, R2 con R3, R4 a negativo, ¿vale? Esta R4 que está conectada con R3 y esta de aquí que está conectada con R1. Vamos a ponerle R1, R2, R3, R4. ¿Sale? Una fuente de alimentación aquí y hacemos como que eso no está. ¿Vale? Esto también puede ser R1, R2, R3 y R4. Tenemos igual conexión a positivo, R2, R3, R4 y aquí está R4, que si siguiéramos todo esto, le damos la vuelta por acá, tendríamos la conexión con R1, circuito alternativo, vamos a ponerle, cableado recomendado, vamos a ponerle aquí. Se fijan, el cableado recomendado es más fácil de identificar cuál resistencia es R1, cuál es R2, cuál es R3, ¿sale? Y si están conectados igualitos que en mi diagrama. En cambio, el alternativo, pues hay que conocer nuestra proto. Vamos a hacer uno más. Acá esto está facilito. Para las prácticas, una de las cosas que les voy a pedir es que el diagrama eléctrico de la práctica que yo les dé, hay que cablearlo en FreeSync, ¿sale? Si estuviéramos en laboratorio, ustedes estarían armando estas prácticas en una proto de verdad, ¿vale? Pero como no estamos en laboratorio, pues hay que armarlas en FreeSync. Entonces quedamos que aquí le vamos a poner una fuente de alimentación en lugar de esto. 5 resistencias. Vamos a hacer un FreeSync nuevo. Cablecitos. Positivo con positivo. Y negativo con negativo. No, ese es con negro. Este puenteo que estamos haciendo con las líneas de alimentación superior e inferior es algo que harían solamente una vez con su proto, ¿sale? Lo pueden quitar y poner, pero si lo vamos a poner todas las veces, pues no conviene quitarlo. Salvo que necesitemos trabajar con 2 niveles de voltaje diferentes. Entonces sí, pero solamente se quitaría el común del positivo. Ok, tenemos este diagrama con 5 resistencias. R1, 2, 3, 4, 5. Otra vez vamos a agarrar resistencia R1 y la vamos a conectar donde sea. ¿Sale? Casi siempre empezar con lo que está del lado izquierdo y utilizar la proto, ¿sale? El espacio que está más a la izquierda, lo pueden colocar en medio y no pasa nada, o más al final y no pasa nada, ¿sale? Pero si por alguna razón necesitan armar más de una práctica en una proto, les conviene tener en cuenta el espacio. Pues tomamos resistencia R1 y la conectamos de este lado. Uno de sus extremos va conectado a alimentación y el otro va conectado con R2,
con R3 y R4. De momento solamente vamos a conectar el que va conectado a alimentación positivo. Tomamos un cablecito y lo conectamos a alimentación positivo. Después de resistencia R1 sigue resistencia R2. R2 va a ir conectada donde termine R1. ¿Vale? Entonces tomamos una resistencia, le damos clic derecho, girar 90 grados y conectamos uno de sus terminales donde termina R1. ¿Vale? Y ya está. R2 del otro de sus terminales está conectado a tierra o al potencial negativo. Entonces aquí lo conectamos aquí al potencial negativo. Tenemos después R3. R3 está conectado en paralelo con R2. Entonces otra vez tomamos otra resistencia, la giramos 90 grados, la acomodamos ahí a un ladito de R2 y sus terminales los vamos a estirar un poquito para que estén conectados en la misma columna que R2. ¿Vale? Si fijan aquí, esta columna no está resaltada en verde, es porque no hay conexión. La conexión está en esta columna, ¿sale? En la columna de R2. Ya tenemos R3 conectada ahí en paralelo. Ahora vamos a conectar R4. R4 va conectada en este mismo punto de conexión con R1, 2 y 3. Es decir, esta columna. Pues vamos a tomar R3 y la podemos poner ahí. Sale aquí mismo. Lo que voy a hacer va a ser estirar este cablecito hasta acá. ¿Sale? Para que se parezca más a mi diagrama. Y después tenemos R4, perdón, R5. Ahí donde está mi mouse. Que donde termina R4, ahí está conectado R5. ¿Sale? Y está de manera vertical. Pues tomo mi resistencia R5, la giro 90 grados. Donde termina R4, que es esta columna, vamos a conectar R5. ¿Sale? Y ya tenemos esta conexión. Nos falta conectar R5 con este punto, que es donde está conectado la otra terminal de R2 y de R3. ¿Sale? Para que se parezca, podemos colocar un cablecito. ¿Sale? Y ya está. Entonces, naranja. Primero etiquetas. Esta es resistencia R1, resistencia R2, R3, R4 y R5. Aquí, aunque no lo parezca, tenemos conexión entre esta columna R1 y mi alimentación positiva. Aquí donde termina R1, toda esta columna está conectada en común, entonces tenemos una conexión entre todos estos elementos. ¿Sí? Y luego de este lado también tenemos toda esta columna en común. Hay una conexión entre todos estos. Aquí también tenemos con R3. Con R3. Luego con R4. R4, toda esta columna está conectada en común. R5. Y luego aquí estamos conectados a negativo. ¿Sí? Pues aquí en el FreeSync no es necesario que dibujemos o conectemos la fuente, pero nosotros ya sabemos que vamos a conectar el positivo de la fuente con el rojo y
el negativo de la fuente con el azul. Una recomendación sería intenten hacer eh, los pocos circuitos que hemos hecho, ¿sale? Para practicar un poquito. Y el viernes voy a explicar la primera práctica para entregar la próxima semana, ¿sale? El viernes yo voy a explicar qué es lo que van a hacer, cómo la tendrían que armar, ¿sale? El programa que vamos a utilizar. También lo voy a colocar en esta pestañita de archivos. Es más, no, lo haré ahorita mismo, pero puede afectar la calidad de la videollamada. Uno que no está aquí, que se llama Multisim, es el que vamos a utilizar para las primeras prácticas. Ok, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Sale? Tengo por acá un pequeño Kahoot a modo de repaso de lo que hemos hecho hasta ahorita. Tenemos varias preguntas, algunas preguntas teóricas, pero también tenemos eh, unas preguntas prácticas, ¿sale? Entonces, le recomiendo que este, tengamos nuestra presentación de la llamada en... Ay, no quiero música. Ahí está. Tengamos la presentación de nuestra reunión en una pantalla grande y ingresen al Kahoot, a www.kahoot.in en su teléfono, ¿sale? Para que nada más le piquen ahí en las opciones. Recuerden, cuando nos metemos aquí, nos va a pedir un nombre de jugador, ¿vale? Ahí como nombre de jugador, pónganle sus apellidos y si les alcanza espacio para su nombre, ¿sale? ¿Por qué? Porque estos, ya se los había comentado antes, la tabla de posiciones a las primeras 8 o 9 personas, a las 9 personas, que en este caso somos todos, 8 personas, que estén en la parte más alta, pues les va a tocar una décima para examen. Eh, Varias de las preguntas van a ir encaminados a resolver un ejercicio parecido al de la clase del viernes. Sale un circuito mixto, escalera y algunos conceptos básicos de circuitos eléctricos, como por ejemplo, qué es el voltaje, qué es la corriente, qué es la resistencia, identificar los tipos de conexiones, si un par de resistencias están conectadas en serie, si están conectadas en paralelo. ¿Sí? Vamos a necesitar hacer algunas operaciones. eh, Tengan calculadora a la mano, pero me acuerdo que son operaciones que podemos hacer de manera mental. Entonces, si no tienen, no se preocupen. Solamente tenemos 3 compañeros. Ahí va, primera pregunta. Dice, resistencias R1 y R2 están conectadas en... Esta facilita. R1, R2. Uy, si es el Kahoot correcto. Los 3 están conectados en serie. Bien. Compañero Saucedo Segura contestó más rápido, por eso tiene más puntos, a pesar de que los 3 contestaron de manera correcta. Sí, se me hace que es uno repetido. R1 y R3 están conectados. Serie, paralelo, ninguno de las dos. Cada uno contestó una diferente. La respuesta correcta era ninguna de las dos. ¿Sale? Como no hay conexión entre R1 y R3, ¿sale? No podemos decir que estén conectadas en serie o en paralelo. Pero voy a detener el juego porque se me hace que no es el que yo quería. Saucedo Segura.
Ok, este no era el que yo quería. Bueno, permanecer, después lo reviso. El que yo quiero es este, repaso, teach. Personalizado, mostrar preguntas y respuestas al azar, sí, ok. Ahora sí, compañeros, cierren el otro Kahoot y este es el bueno. Métanse a la página www.kahoot.it, pongan este pin de juego. Vamos a empezar, porque si no, luego no alcanzamos a terminar. ¿Sale? Estas son preguntas de repaso de ley de Ohm. Se define como el flujo eléctrico o carga eléctrica en movimiento. Tenemos como respuestas voltaje, corriente, resistencia y potencia eléctrica. ¿Sale? Recordemos electrones en movimiento. Bien, dos contestaron de manera correcta. La respuesta era corriente. ¿Sale? Saucedo seguro y segura y Galán Mendoza. Siguiente pregunta. Se define como la capacidad o potencial de empujar electrones. ¿Sale? Ahí le puse carga eléctrica, pero es capacidad de empujar electrones o potencial de empujar electrones. Exactamente, la respuesta correcta era voltaje, potencia, potencial. Muy bien, Saucedo segura. Siguiente pregunta, ¿es la oposición natural de los materiales al paso de la corriente? ¿Sí? ¿Es la oposición al movimiento de los electrones? Bien, todos contestaron resistencia. Esta siempre se la sacan bien todos. Saucedo anda on fire. Siguiente pregunta. Resistencias R1 y R3 están conectadas. R1, R3 están conectadas serie, paralelo o ninguna de las dos. ¿Vale? 1 y 1. ¿Sale? La respuesta correcta era ninguna de las dos. ¿Sale? Lo estaban preguntando por R1 y R3. Pues hay que revisar cómo están las conexiones de R1 con R3. Tenemos un terminal en común, pero aquí tenemos una derivación. Eso significa que ya no están conectados en paralelo. Perdón, no están conectados en serie. Pero su otro terminal no están conectados entre ellos, entonces tampoco pueden estar conectados en paralelo. La respuesta, ninguna de las dos. Compañeros, sigue on fire. Siguiente pregunta, misma naturaleza. Resistencia R2, 3 están conectadas. Resistencia R2 y R3. Ahora sí, todos contestaron, ninguna de las dos. Efectivamente, resistencia R2 tienen R2 con R3 tienen un terminal en común, pero tenemos por acá una derivación. ¿Sale? Entonces, si tenemos derivación, no están conectados en serie. Si su otro terminal no está conectado en común, entonces tampoco están conectados en paralelo. Respuesta, ninguna de las dos. ¿Qué va? Resistencias 3 y 4 conectadas. ¿Cómo? Muy bien. Están conectadas en serie. Resistencia 3 y resistencia 4 son estas dos. Tenemos un terminal en común, no hay derivaciones. ¿Sale? Su otro terminal, no hay una conexión común. Se trata de una conexión en serie. Siguiente pregunta, puntos dobles. Determine la resistencia equivalente R3,4. ¿Sale?
Muy bien, como están conectadas en serie, R3 y R4, su resistencia equivalente 3,4, pues es la suma de estas dos, que es 6 ohms. Todos contestaron de manera correcta, muy bien. ¿Sale? Los demás, si por alguna razón se quieren unir, lo pueden hacer, aunque el juego ya empezó. Nada más se meten kahoot.it y meten este pin de juego. Siguiente pregunta. Resistencias R1 y resistencia equivalente 3,4 están conectadas como serie, paralelo o ninguna de las dos. Muy bien, la respuesta correcta era ninguna de las dos. R1 y R3,4 tienen un terminal común, pero hay una derivación que es R2. Entonces ya no están conectados en serie. De su otra terminal no hay una conexión común, entonces tampoco pueden estar en paralelo. Entonces ya por descarte nos queda ninguna de las dos. Bien. Resistencias 2 y 3,4 están conectadas como resistencia 2, resistencia 3,4. Bien, están conectadas en paralelo. Tenemos un terminal, dos terminales en común. Hay derivación, pero ahí no importa. Con que tengamos dos terminales en común, con eso se considera que es una conexión en paralelo. ¿Sale? Saucedo está on fire con 9 preguntas al hilo. Siguiente pregunta, puntos dobles. Determine resistencia equivalente 2, 3, 4. Es decir, el paralelo de R2 con R3,4. Recordemos, la fórmula de resistencia equivalente en paralelo es producto entre la suma. Bien, dos contestaron de manera correcta. Un compañero a lo mejor le ganaron los nervios. Solamente teníamos que hacer 3 por 6, que son 18, entre 3 más 6. Ponerlo aquí, 3 por 6, entre 3 más 6. Aquí nos da 18, aquí nos da 9, aquí nos da 2. La respuesta correcta era 2 ohms, que es lo que tenemos aquí con amarillo. Bien. ¿Vale? Siguiente pregunta. R1 y R2, 3, 4 están conectadas ¿cómo? Tenemos aquí R1 y R equivalente 2, 3, 4. Bien, la respuesta correcta es en serie. Tenemos un terminal en común sin derivaciones. Por lo tanto, tenemos una conexión en serie. Un fire otra vez. Siguiente pregunta. Determine resistencia equivalente total, es decir, el equivalente de estas dos que están conectadas en serie. Cuando tenemos resistencias equivalentes en serie, simplemente tenemos que sumar y ya está. ¿Sale? Tenemos aquí una resistencia de 4 ohms, una de 2 por acá. 4 más 2 nos da 6, que es la respuesta correcta. Saucedo, 12 de 12. Determine el voltaje de resistencia total. Como la resistencia y la fuente de alimentación están conectadas en paralelo, sus voltajes son iguales. ¿Sale? La respuesta correcta era 12 volts. ¿Sale? Aquí no había que hacer ninguna operación, simplemente notar. ¿Sale? Cuando nos queda una sola resistencia y la fuente de alimentación, el voltaje de esta resistencia es el mismo voltaje que el de la fuente de alimentación. Saucedo sigue on fire. Échenle agua. Siguiente pregunta, puntos dobles. Determine la corriente que pasa por R total. ¿Sale? Para encontrar esta corriente de R total tenemos que hacer ley de Ohm. Ya sabemos el voltaje de R total, que son 12
Entonces solamente tenemos que aplicar ley de Ohm. ¿Vale? Ley de Ohm. Voltaje, Reina Inglaterra. Entonces estamos buscando corriente, tapamos la corriente y la fórmula que necesitamos es voltaje entre resistencia. Bien, la respuesta correcta, 2 R por I. ¿Vale? Tenemos un voltaje de 12 volts, una resistencia de 6 ohms. Entonces la ley de Ohm tenemos que hacer voltaje, vamos a ponerle aquí, corriente de R total, tenemos que hacer voltaje de R total entre R total, que son 12 entre 6, 2 entre 6, pues nos da 2 amperes. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Va que va? Entonces, tengan ahorita a la mano ley de Ohm porque la vamos a seguir utilizando. Siguiente pregunta. Si conocemos voltaje y corriente de R total, ¿qué podemos saber de R1? ¿Sale? Aquí tenemos estos dos circuitos equivalentes. Conocemos tanto voltaje como corriente de R1. ¿Qué información ya tenemos, ya conocemos de R1? ¿Su voltaje o su corriente? O nada. Recordemos, R1 está conectado 1, 1 y 1. Bien. R1, vamos a ponerle por acá, está conectado en serie, ¿sale? Con R234. R234. Que estas dos resistencias estén conectadas en serie significa que la corriente de R1 es la misma que la corriente de R2,3,4. Aquí también por eso le puse estos puntitos que creo que casi no se ven. ¿Sale? Como estos circuitos se trata de circuitos equivalentes, significa que voltajes y corrientes aplicados en estos puntitos son los mismos. Como aquí ya tenemos esta equivalencia de corrientes, pues me conviene, ¿sale? La corriente que pasa por R total, ¿sale? Entonces, la respuesta es corriente, ¿vale? Si conocemos voltaje y corriente de R total, lo que podemos conocer de R1 es la corriente, ¿vale? Ya se perdió la racha de Saucedo. Qué lástima. Siguiente pregunta. Conocemos voltaje de R total, corriente de R total, determine la corriente de R1. ¿Vale? Entonces, si ya conocemos corriente de R total y estamos buscando corriente de R1, ¿cuánto vale corriente de R1? La respuesta correcta es 2 amperes. ¿Sale? Lo acabo de poner aquí. Conocemos corriente de R total, ¿sale? Que son 2 amperes. Y aquí tenemos esta relación de igualdad con corriente de R1. Entonces, si ya conocemos este de 2 amperes, la corriente de R1 pues también va a ser 2 amperes. ¿Sale? Estaba difícil. Ahora Ramírez Rosano está en fire. Siguiente pregunta. Conocemos voltaje, ok. Voltaje y corriente de R total. Determine voltaje de R1. Ya conocemos la corriente de R1, que es la misma de resistencia total. Entonces, solamente tenemos que hacer ley de Ohm. ¿Sale? La corriente de R1 es 2 amperes. Ley de Ohm. Tenemos otra vez voltaje RI. Estamos buscando voltaje. Entonces, voltaje de R1 es R1 por corriente de R1. Solamente hay que multiplicar lo que vale R1 por la corriente y ya está. ¿Sale? La respuesta correcta era 8. Teníamos que hacer 4 ohms por 2 amperes. 4 por 2 nos da 8.
8 volts. ¿Sale? 2 pusieron 12. Les ganó el pánico. Y Saucedo regresa al camino del bien. Siguiente pregunta, puntos dobles. Conocemos estos datos, determina el voltaje de R234. ¿Sale? Mismo procedimiento que en el ejemplo anterior. ¿Sale? Conocemos la corriente que pasa por este circuito, que es 2 amperes. Conocemos la resistencia. Queremos saber el voltaje de R234. Pues solamente tenemos que hacer ley de Ohm. Bien. Otra vez 12. Y la respuesta correcta era lo que resultaba de multiplicar 2 ohms, que es esta resistencia equivalente, con 2 amperes. 2 por 2 nos da 4. 4 volts. 4 era la respuesta correcta. Este compañero le ganó el pánico o se rindió. Bien. ¿Sale? Siguiente pregunta. Si conocemos voltaje y corriente de R234, ¿qué podemos saber de R2? Otra vez, estos dos circuitos son equivalentes uno con el otro. Y voltajes y corrientes aplicados entre estos dos puntitos en ambos circuitos son los mismos. R2 está conectado en paralelo con esta resistencia equivalente 3,4. Significa que sus voltajes son iguales. La respuesta correcta es voltaje. ¿Sale? Este puntito, lo que hay conectado entre este puntito y este otro, y estos de acá, ¿sale? Voltajes y corrientes aplicados entre estos dos puntitos son los mismos en ambos circuitos. ¿Sale? Entonces aquí tenemos R2 que está en paralelo con R34. Significa que el voltaje de R2 es el mismo voltaje que R3,4. Y como se trata de circuitos equivalentes, significa que este voltaje también es el mismo que el voltaje de R234. 2,3,4. ¿Sale? Entonces la respuesta correcta era voltaje. Vamos a dibujar ley de Ohm porque lo vamos a necesitar. Voltaje RI. ¿Por qué va? Saucedo. Racha de 3. Siguiente pregunta. Conocemos el voltaje de R234, que son 4 volts. Determine el voltaje de R2. ¿Sale? Ya lo dijimos hace un momento. Estas dos resistencias están conectadas en paralelo y se trata de circuitos equivalentes, entonces sus voltajes son iguales. Bien. ¿Sale? Acá. Pues aquí tenemos esta relación, voltaje de R2, que es esta resistencia, es el mismo que voltaje de R34, que es esta de acá, y es el mismo que voltaje de R234. ¿Sale? Entonces, si conocemos uno de estos tres, pues ya conocemos los otros dos. Conocemos el de R234, lo hicimos en el paso anterior, 4 volts. Y nos están preguntando voltaje de R2, pues solamente hay que buscar la respuesta que tenga el mismo valor, 4 volts, y ya está. ¿Vale? Siguiente. Puntos dobles. Conocemos este voltaje, determina la corriente de R2. ¿Sale? Para esta tenemos que hacer ley de Ohm. Conocemos el voltaje de R2, que es el mismo que R234, es decir, 4 volts. Conocemos R2, que vale 3. Entonces solamente tenemos que hacer ley de Ohm. Estamos buscando una corriente. Entonces la corriente de R2 es voltaje de R2 entre R2. Sustituimos, hacemos las operaciones y vamos a encontrar el resultado. Bien, la respuesta correcta, 1,333 amperes. ¿Vale? Tenemos aquí un voltaje de 4, una resistencia de 3
Entonces solamente tenemos que hacer 4 entre 3, ¿sale? Nos da 1, un tercio, que son 1.3333 amperes, ¿sale? Saucedo sigue on fire. Siguiente pregunta. Conocemos este voltaje, determina la corriente de 3,4. ¿Sale? Este voltaje de R234 es el mismo que de R34. Y nos están preguntando la corriente de R34, entonces solamente tenemos que hacer ley de Ohm, lo mismo que en el paso anterior, solamente que aquí en lugar de R2 le ponemos R34, que son 6 ohms. Así es. La respuesta correcta es 0.666. Aquí en lugar de, hacemos 4 entre 6, ¿sale? Nos da 2 tercios. 2 tercios son 0.6666. ¿Va que va? Bien, todos on fire. Siguiente pregunta. Si conocemos voltaje y corriente de R34, ¿qué podemos decir de R3? Aquí tenemos resistencia 3,4. Estos dos son circuitos equivalentes. R3 está conectado en serie con otra resistencia. Significa que sus corrientes son iguales. Como se trata de circuitos equivalentes, ¿sale? Tomarle foto. Estas dos están conectados en serie. R3 significa que corriente de R3 es la misma que corriente de R4. Como se trata de circuitos equivalentes, lo que estamos haciendo entre estos dos puntos, voltajes y corrientes, es lo mismo en ambos circuitos, ¿vale? Aquí estamos hablando de corrientes, entonces me conviene trabajar con corrientes. La corriente, ley de Ohm, R, I. Entonces, si yo conozco la corriente de R34, también puedo conocer la resistencia de R3. Perdón, la corriente de R3. ¿Va que va? Solo nos faltan 2 preguntas. Siguiente. Conocemos esta corriente, determina la corriente de R3. Esa está facilita. ¿Qué acabamos de decir? Conocemos la corriente R34 y nos están preguntando la corriente de R3. ¿Sale? Como tenemos esta relación de igualdad, pues la corriente que nos están preguntando es la misma que nos están dando como dato. ¿Qué? Ok, ok. ¿Sale? La respuesta correcta era 0.6666. ¿Sale? Otra vez, conocemos R34. Esta de aquí es conocida. Y estas de acá son desconocidas. Pero como tenemos esta relación de igualdad, entonces la corriente que nos están dando, o la corriente que ya conocemos, es la misma que la corriente que estamos buscando. ¿Sale? Nos están dando, caray, aquí yo le puse una B, un error de dedo, esa es una A, pero el número está bien. ¿Sale? Saucedo on fire. Y siguiente y última pregunta. ¿Sale? Recordemos esto. Y ley de Ohm. Dice, puntos dobles. Conocemos esta corriente, determina el voltaje de R4. ¿Sale? Esta corriente es la misma corriente que pasa por R3 y la misma corriente que pasa por R4. Conocemos corriente de R4, queremos saber su voltaje, solamente tenemos que hacer un producto, ¿sale? Entre corriente y resistencia. Caray.
Ok. Parece ser que no puse la respuesta correcta. Pongan la que más se acerque. Si a esta no le iban a atinar, ¿sale? Nos están preguntando voltaje de R4. Voltaje de R4 es voltaje de R4 por corriente de R4, que es 4 ohms multiplicado por 0.6666 amperes, ¿sale? Si hacemos esto nos da 2.666666 volts, ¿sale? Entonces, si les dio 2.666, esa es la respuesta correcta. Ustedes pusieron 2 volts porque era tal vez la que se acercaba más, ¿sale? Y con eso ya tenemos nuestro podio. 3 participaron: Galán, 14 de 25, Ramírez, 15 de 25, y Saucedo, 22 de 25 preguntas. Ok, aquí me dice preguntas difíciles. Todos se equivocaron en esta. Nos tenemos que hacer ley de Ohm. 2 se equivocaron aquí. Ok, después lo checo esto. ¿Sale? Si se dieron cuenta, en este Kahoot, lo que hicimos fue resolver un ejercicio, ¿sale?, de este estilo y siguiendo este procedimiento, ¿sale? En las preguntas fuimos identificando las conexiones y reduciendo los circuitos, ¿sale? Una vez que redujimos circuito, fuimos encontrando los valores de voltajes y de corrientes, ¿sale?, paso a paso, pero haciendo mucho énfasis en esta parte, mucho énfasis en esta relación de igualdad, en esta otra. ¿Sale? Tenemos que identificar el tipo de conexión que tenemos, si estamos conectados en serie o estamos conectados en paralelo. Habrá algo que ya sabremos por sentado. En este caso, que nos va a recordar esta tablita que tenemos por acá. Siempre que tengamos elementos que están conectados en serie, sus corrientes van a ser iguales. Elementos que están conectados en paralelo, sus voltajes van a ser iguales, ¿sale? Dependiendo esta relación de igualdad que ya tengamos por el tipo de conexión, ¿sale?, es la información que vamos a tomar del circuito equivalente anterior, ¿vale? Y después de eso, pues ya nomás es ir aplicando ley de Ohm. Este triangulito que es nuestra ley de Ohm, lo aplicamos muchísimas veces, ¿sale? Entonces hay que tener cierto dominio sobre esta formulita. ¿Dudas, compañeros? Todo bien, profe. Saucedo ganó porque es hacker. Uso hacks. Ya Sí, sí, sí. ya se sabía la respuesta. No, ahí no tengo un hecho bonito. Ok, vamos a inventarnos un diagramita ahorita. Vamos a cablearlo rápidamente y yo creo que va a ser todo. Este es R1, R2, R3, R4, R5. ¿Sale? Y lo vamos a cablear utilizando Friction. Ese Kahoot lo voy a dejar habilitado para que jueguen ustedes a modo de repaso, por si quieren hacerlo.
¿Dónde estás, Fritzing? Aquí. Quiero un Fritzing nuevo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 resistencias. Ok. Entonces tomamos R1, la soltamos donde queramos, pero de preferencia pegado más a la izquierda. ¿Sale? Ahí de inmediato resaltan dos columnas de color verde, que es decir, donde está conectada esa resistencia. La primera conexión de R1 está conectado al positivo de mi fuente de alimentación. Entonces tomo un cablecito aquí al positivo. ¿Sale? Después de R1 hay una conexión que va con R2. Agarro una R2 y ya tenemos la conexión con R2. Después de donde termina R2, ¿sale? Hay una R3 y una R4 que están conectadas ahí mismo. Entonces necesito esta que hay que girarla 90 grados y R4 que también hay que girarla. ¿Sale? Entonces donde termina R2, donde termina, dije, ahí va conectada R3. Voy a jalar este pinecito para que se conecte ahí donde termina R2. Y tenemos R4, ¿sale? También ahí mismo. Estas dos resistencias las voy a separar para que se note más. ¿Sale? Si fijan, aquí estiré el pin de conexión, entonces esta columna ya no se ve en color verde. Si no se ve de color verde, quiere decir que no hay nada conectado ahí. ¿Sale? Este lo voy a arrastrar para acá para que estén conectados al mismo punto. Ya tengo esta conexión. Y de aquí debo de conectar a el negativo. ¿Sale? Pues aquí agarro un cablecito, lo conecto al negativo y ya está. Ya solamente me falta una resistencia R5. ¿Sale? Pero ojo, ¿cómo le hacemos? Resistencia R5 está conectada, lo voy a poner con otro color, está conectado a este punto de aquí, ¿sale? Que es vecina de R1 y R2, ¿sale? Donde está esta conexión de R1 con R2, es donde debe estar conectada una de las terminales de R5. La voy a girar 90 grados, la voy a poner por aquí, ¿sale? Ese punto que tengo aquí resaltado en rojo, se trata de esta columna, ¿sale? Si este es R1 y este es R2, el punto donde se conecta R1 con R2 es esta columna, ¿sale? Entonces, de esta columna voy a jalar un cablecito hasta donde está conectado uno de los terminales de esta R5 y el otro terminal de R5 va conectado a donde va la conexión de R3 con R4, ¿sale? Es decir, viene hasta acá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El color naranja. Esta resistencia R1, pues aquí, esta de aquí es R1, luego R1 va conectado con R2, R1 va conectado con R2, R2 va conectado con R3 y R4, R2, así hay que ponerle etiquetas para saber quién es quién, ¿verdad? R1, R2, R3, R4, R5. ¿Sale? Entonces, R2 está conectado aquí con R3 y también está conectado con R4. Luego R4 está conectado en paralelo con R3, R3 en paralelo con R4. Luego de ahí se va conectado al negativo de mi fuente de alimentación, menos más.
¿Sale? Aquí no lo pusimos, pero aquí siempre va a ir nuestra fuente de alimentación. Entonces, este paralelo de R3 con 4 va conectado hasta el negativo, que es todo este renglón. Luego tenemos esta conexión con R5. Vamos a ponerla con otro color, con morado. Ahora lo quiero grueso. Caray. R. Ahí está. ¿Sale? Aquí donde está esta conexión entre R1 y R2, que es este punto, ¿sale? Aquí estamos haciendo esta conexión con R5. Luego del otro lado de R5 está conectado a este punto, que es donde está en el paralelo de R3 con R4. Pues aquí vengo y hago esta conexión. ¿Sale? Entonces, otra vez, recomendación, traten de hacer sus cableados que se parezcan al diagrama de su circuito, ¿sale? Para que sea más fácil identificar algún problema de conexión y tener cuidado de que si conecten donde deben de conectar, ¿sale? Hay algunos que les da tentación y en lugar de hacer esta conexión aquí, la hacen por acá y pues ya con eso ya se trata de otro circuito, ¿sale? Vamos a dejarlo por aquí, compañeros. Nos vemos en la siguiente clase.